Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy les presentamos una nueva emisión de nuestro programa digital, en donde habrá un espacio de análisis y de opinión. Será todos los miércoles por la tarde y nos pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook y nuestra página de noticias en www.beamedia.com.mx. El día de hoy tenemos dos grandes invitados que nos acompañan y especialistas para tratar dos temas muy importantes. El tema de los feminicidios y su aumento en nuestro país y el tema del caso de Emilio Lozoya. Les presento Brenda Bravo, internacionalista. Hola Mariana, muchas gracias y buenas tardes a todos. Y Dan Varela es politólogo. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, pues como les comento, vamos a empezar con el tema de Emilio Lozoya y su detención, el exdirector de Pemex, y a continuación les mostraremos un video en el cual les daremos todos los detalles sobre el caso. El pasado 12 de febrero, tras 9 meses de permanecer prófugo, Emilio Lozoya fue detenido en Málaga, España. El arresto se dio en una urbanización de lujo en donde se ocultaba con una identidad falsa. El ahora detenido se le acusa de una asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lozoya Austin fue director de Petróleos Mexicanos del 2012 a 2016, periodo en el que efectuó la compra de $475 millones de agronitrogenados, que su valor real era de $223 millones. Posteriormente, también compró una planta de fertilizantes por valor de $275 millones, la cual llevaba 14 años sin operar y requirió de una inversión millonaria para su rehabilitación. Además de estas operaciones, se le imputan sobornos pagados por las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México. En mayo del 2019, la Interpol giró una ficha roja en contra del exdirector, por lo que todas las policías del mundo estaban alerta para su detención. Sin embargo, no fue hasta el pasado jueves que esta se logró. El jueves de la Audiencia Nacional de Madrid envió a prisión a Emilio Lozoya, ya que consideró tenía los medios para fugarse. A partir de ello, comenzó a correr un plazo de 45 días para que México formalice su solicitud de extradición. Sin embargo, Lozoya ya se negó a ello. Emilio Lozoya no solo constituye un símbolo del combate a la corrupción de la Cuarta Transformación, sino que es la punta de lanza para ingresar al artículo cercano del expresidente Enrique Peña Nieto, es decir, para iniciar una investigación de los principales políticos implicados en temas de corrupción de la administración pasada. Si bien encarcelar a un exfuncionario aún no representa la erradicación absoluta de la corrupción, sí se puede suponer el inicio de un descenso en la marcada impunidad que impera en nuestro país. El abogado de Lozoya, Javier Coelho, sostuvo que la defensa se basará en evidencias muy contundentes, que a su juicio pueden desacreditar su responsabilidad, ya que afirmó Lozoya no se manejaba solo. Aún queda la duda de a qué se refiere el abogado. Y bueno, ahora que tenemos todo el contexto sobre el caso y la información, me gustaría preguntarles, Brenda, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué significa para el presidente en medio de todas estas críticas sobre la rifa del avión, sobre las protestas de la inconformidad ante los feminicidios? ¿Qué significa el caso de Emilio Lozoya y su detención? Bueno, como todos sabemos, a lo largo de un poco más de un año que lleva el presidente en su gobierno, hemos visto que a este gobierno le gustan mucho los símbolos, los mensajes, el discurso. Y es evidente que la captura de Emilio Lozoya suma a este discurso y a este mensaje que el presidente siempre ha pretendido mandar, especialmente en cuanto se trata de las cosas que hicieron mal los gobiernos pasados. Evidentemente Emilio Lozoya fue un funcionario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y pues el hecho de que haya realizado estos actos corruptos y aún más lo hayan ya apresado debido a estos actos, pues es algo muy positivo, sobre todo para el mensaje y el símbolo que pretende él comunicar a su electorado y en general a los mexicanos.
También suma a este discurso acerca de la lucha contra la corrupción, a que ya en teoría ya no se permite la corrupción. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que, al igual que con Genaro García Luna, no fue responsabilidad de este gobierno el atrapar a Emilio Lozoya. Una vez más, son gobiernos extranjeros los que están haciendo el trabajo sucio de este gobierno, pero que pues evidentemente es algo positivo, sobre todo en términos de discurso, comunicación y símbolos, que pues es una gran parte importante de este gobierno, pero no, en mi opinión, no precisamente suma a mejorar la situación que se vive hoy en día en México. Claro. Dan, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, nada más para poner en contexto un poco, recordemos que Andrés Manuel López Obrador es un especialista en la arena de la comunicación política. Creo que su fortaleza ha sido el mensaje en su lucha contra la corrupción, lo cual fue plasmado a lo largo y ancho del país, lo que le valió la victoria en las pasadas elecciones y asumir el cargo de presidente de la República. Si bien queda pendiente la tarea de detallar un plan de cómo combatir esta corrupción, hasta el momento todavía no se ha brindado información al respecto o no se ha creado un sistema nacional anticorrupción como tal, en donde delinee las acciones que se van a realizar para combatir esta corrupción. Es una oportunidad para Andrés Manuel también este momento para volver a posicionar su mensaje. Es un especialista en la temática política de este país y bueno, esta lucha contra la corrupción creo que en medio de tantas problemáticas que están en este momento en el país sirve como de salvación, volver a posicionar su mensaje de la lucha contra la corrupción y enfrenta también un reto, ver de alguna manera si su electorado, sus simpatizantes siguen conectados con ese mensaje y si realmente va a tener validez todavía ese mensaje. En este momento me adelantaría a decir que no, porque creo que el tema de inseguridad se posicionó en primer lugar por encima del de la corrupción. También es una buena oportunidad para imponer de nueva cuenta su agenda política. En las últimas semanas nos hemos dado cuenta en sus conferencias que los reporteros y los medios de comunicación realmente han lanzado preguntas para sacar un poco de su zona, de su terreno de acción al presidente, ¿no? En el caso de los feminicidios, pues él se ha visto muy limitado en sus respuestas y bueno, esta detención de Lozoya le cae al punto para volver a posicionar esta agenda. Claro. Y nuevamente posiciona su discurso de la cuarta transformación de la vida pública de este país. También quisiera hacer especial mención a Emilio Lozoya para tenerlo en cuenta como un colaborador cercano de Enrique Peña Nieto, entonces va a ser muy interesante las medidas que se van a tomar en los próximos meses, porque escuché que este proceso de extradición puede tardar de 6 meses a 1 año, entonces veremos qué pasa y creo que la Fiscalía también es una oportunidad y una prueba de fuego para ver realmente si existe esa distancia entre el presidente y es una Fiscalía autónoma para su margen de acción. Claro, sí, justo ahí venía un poco conectada la siguiente pregunta, que nos referíamos a qué tanto puede estar conectado este exfuncionario con otros exfuncionarios de nuestro país, ya que, bueno, su abogado Javier Cuello ha reiterado en varias ocasiones que está seguro de que mediante evidencias pueden desacreditar su presunta responsabilidad en el caso y ha afirmado incluso que Lozoya no se manejaba solo. Entonces, Brenda, ¿qué tienes que comentarnos al respecto? ¿A qué crees que se refiera su abogado? Pues precisamente como Dan mencionaba hace unos momentos, pues Lozoya se ha visto pues muy cercano o se han encontrado varias conexiones cercanas al expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, recordemos que en este gobierno no se ha precisamente atacado de forma frontal específicamente a la figura de Enrique Peña Nieto, y aunque pues podríamos esperar que durante el juicio, bueno, tomando en cuenta estos 6 meses o el año que va a tardar en concluir el proceso de extradición, durante el juicio podríamos esperar quizá que se llamara a testificar incluso al expresidente y bueno, pues algunos otros exfuncionarios cercanos a Emilio Lozoya, y pues ya ahí, a partir de ahí, justamente veremos si realmente es una fiscalía independiente que realmente busca castigar a los culpables o simplemente es una fiscalía que está otra vez ligada al poder político y que simplemente actúa con el objetivo de beneficiar políticamente a este gobierno. Claro. ¿Algo más que quieras comentar o agregar a este punto? Sí, me llama la atención la declaración del abogado.
específicamente la frase "no se manejaba solo". Por sí misma esta frase entonces hace valer que sí realmente cometió la asociación delictuosa, como lo estipula el artículo 164 del Código Penal Federal. Entonces, al admitir que no se manejaba solo, pues sí hay personajes detrás de toda esta red de corrupción. Creo que un nombre importante que vale la pena mencionar aquí es Santiago Nieto, es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Recordemos que durante el sexenio de Peña Nieto, él estaba a cargo de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales y por extrañas razones salió del cargo. Me atrevo a decir que una de estas razones fue por la supuesta investigación que se estaba llevando a cabo a Lozoya sobre el tema de Odebrecht, por el desvío de estos recursos, la inyección más bien de recursos de forma ilegal a las campañas, específicamente a la del PRI. Entonces, sí, bueno, comentando, de hecho ahí fue como una... él salió del cargo, no fue tanto por su voluntad, sino que sí hubo ahí una conexión en que lo despidieran de su cargo mientras estaba él realizando una investigación. Sí, precisamente siempre vamos a hablar de ciertas facultades discrecionales que el Poder Ejecutivo mantiene. Y bueno, entonces creo que este nombre es importante porque está colaborando también para armar un expediente. Dio entrevista a los medios durante esta semana y él mencionaba que sí tenía 3 expedientes al menos sobre acusaciones a Emilio Lozoya, y me parece que ahorita, si no me falla mi memoria, le están acusando por el caso de Odebrecht principalmente. Muy bien. Bueno, y pues ya una última pregunta para terminar el tema. Me gustaría saber su opinión sobre, bueno, sabemos que el presidente en varias ocasiones ha reiterado que está en contra de que se haya abierto la inversión privada al sector energético, debido a que pues ha habido varias prácticas de corrupción en el sector. Sin embargo, nos gustaría conocer su opinión acerca de si la detención de este exfuncionario puede darle la razón al presidente en cierta forma y pueda basarse en esto para cambiar el rumbo de las inversiones próximas en el sector energético. Bueno, como bien sabemos, también el tema de Pemex y como la importancia que ha retomado en este gobierno, pues es uno de los principales pilares pues, del discurso de Andrés Manuel López Obrador, por lo que también la detención de Emilio Lozoya suma de nuevo a este discurso que el presidente ha tenido desde el inicio de su gobierno. Sin embargo, todos sabemos muy bien que Pemex durante años y años ha sido una empresa sumamente ineficiente, una empresa pues con muy poca claridad, con mucha corrupción, con muchos defectos, y en mi opinión yo creo que el hecho de haber abierto este mercado a empresas extranjeras, a otros inversionistas, pues ha sumado mucho. Incluso la reforma energética, en mi opinión, aunque evidentemente tuvo sus debilidades y sus defectos, fue algo que benefició mucho al país, específicamente en la confianza que los inversionistas extranjeros tuvieron en su momento en nuestra economía. Sin embargo, es evidente que lo que pretende Andrés Manuel López Obrador es regresar un poco al modelo anterior a la reforma energética y pues darle una mayor importancia a Pemex. Y bueno, desviándonos un poco del tema central, pues yo creo que también esto tiene afectaciones en temas sobre todo que están muy de moda hoy en día a nivel internacional, como los temas ecológicos, el hecho de que este gobierno dé tanta importancia a los hidrocarburos y a una empresa del gobierno tan ineficiente, pues podría preocupar un poco, ya que evidentemente la agenda del presidente es mucho más política que preocupada por estos temas globales tan importantes. Entonces, pues sí, hasta cierto punto Emilio Lozoya suma otra vez al discurso, pero regresamos a este tema de que no necesariamente el discurso va de acuerdo con las necesidades de este país o con un esfuerzo para beneficiar realmente a los ciudadanos mexicanos. Claro. Bueno, Dan, ¿estás de acuerdo en los beneficios que ha traído la reforma energética o tienes algún punto de vista distinto al de Brenda? De manera general, aquí los precios del petróleo se determinan mucho por el mercado internacional. Claro. Realmente los gobiernos de cada país muy difícilmente tienen injerencia en la modificación de estos precios. Entonces, por lo cual, pues, cuando López Obrador habla de una inversión a Pemex, que se van a bajar el costo de las gasolinas, etcétera, etcétera, realmente
pues apela al populismo punitivo, ¿no? Yo lo conozco de esa forma. Y también creo que la decisión de fortalecer a Pemex, desde mi punto de vista, es una decisión que la está basando en la especulación y en su esperanza. Esta detención de Lozoya le funciona para volver a retomar la confianza de los inversionistas extranjeros, de los inversionistas nacionales, y poder fortalecer a Pemex a través de sus proyectos de obra pública. También es importante mencionar que hay un presupuesto destinado para la construcción de las refinerías, pero hasta el momento hay un subejercicio de esos recursos, claro, porque pues el mercado tiene otras señales y no es posible concretar una obra de esta magnitud, y por eso considero que este tema le cae otra vez como una oportunidad para reconfigurar sus decisiones. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha resultado muy enriquecedor conocer la opinión de especialistas como los que nos acompañan el día de hoy, y sin duda seguiremos debatiendo este tema que es muy importante para el rumbo y el futuro de nuestro país. Por lo pronto vamos a ir a un pequeño corte para seguir analizando distintos temas aquí en este espacio de debate y de opinión. Muchas gracias por seguir conectados con nosotros. A continuación, comentaremos el siguiente tema, que es el tema de los feminicidios, un tema que desafortunadamente ha crecido mucho en nuestro país en los últimos años, y pues que recientemente hemos tenido casos muy específicos y pues desafortunados, los cuales pues nos gustaría ahondar un poco más en ellos y conocer la opinión de nuestros invitados del día de hoy. Tenemos el caso de Ingrid Escamilla y todas las manifestaciones que se desataron a partir de que se conoció el caso. A continuación les mostraremos un video para conocer todo el contexto y toda la información sobre él. El pasado 9 de febrero por la noche, en un complejo habitacional ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero, la joven Ingrid Escamilla, de 25 años, fue asesinada por su pareja. 7 meses antes, ella se había denunciado a su esposo por violencia de género, sin embargo, decidió no continuar con el proceso penal. Después de lo sucedido, el feminicida llamó a su ex esposa para confesar su crimen. El agresor actualmente está preso en el reclusorio Oriente. Tras estos sucesos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló a través de su cuenta de Twitter que se exigiría la máxima condena para el culpable, y agregó: cuando el odio llega a los límites, como es el caso de Ingrid, es indignante. Las fotos del cuerpo de Ingrid y los videos del responsable relatando lo sucedido fueron filtrados en las redes sociales, por lo que se hicieron tendencia con los hashtags Ingrid Escamilla y Justicia para Ingrid. Sin embargo, medios impresos como La Prensa, Reforma y Pásala compartieron fotografías del cuerpo de Ingrid, por lo que la sociedad manifestó su descontento. Ante estos hechos, el pasado viernes 14 y sábado 15 de febrero, miles de mujeres decidieron manifestarse para mostrar su indignación, exigiendo a las autoridades castigar al responsable del crimen y emprender acciones preventivas para evitar la violencia de género. Las protestas comenzaron a las 6 de la mañana afuera del Palacio Nacional, mientras se llevaba a cabo la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, en donde realizaron pintas con leyendas "Nos están matando", "Justicia sí", "Rífano" y "Estado feminicida". La respuesta del gobierno también fue criticada, ya que desde la conferencia mañanera se ha dicho que los feminicidios son una consecuencia de las políticas neoliberales, o proponiendo un decálogo contra la violencia hacia las mujeres, el cual fue criticado por no tener acciones concretas y únicamente establecer puntos como se tiene que respetar a las mujeres o no a las agresiones a las mujeres. El decálogo incluso fue publicado por la Secretaría de Gobernación y eliminado de sus redes por la dura crítica recibida. Sin embargo, las cifras del feminicidio siguen en aumento. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, pasaron de 912 casos en 2018 a 1.006 durante 2019. Además, únicamente 1 de cada 5 homicidios a mujeres se califica como feminicidio, lo cual refleja una deficiencia en los cuerpos de investigación y una falta de especialización para distinguir uno de otro. Al caso de Ingrid Escamilla se le han sumado 2 más, el de un hombre quien presuntamente asesinó a su sobrina de 17 años y arrojó su cuerpo a un canal de aguas negras en
en Estado de México y luego intentó suicidarse. También aunado el de la niña Fátima Cecilia, quien desapareció el pasado 11 de febrero al salir de su escuela primaria en Enrique C. Repsamen, en Xochimilco, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Tláhuac el sábado 15 de febrero. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahora abordaremos el tema de una manera, desde un punto de vista de análisis de los invitados que tenemos. Y quisiera comenzar preguntándoles qué nos pueden decir, qué piensan sobre el incremento de los feminicidios y la violencia que se ha dado contra la mujer en nuestro país. ¿Qué nos puedes decir de este incremento en las cifras, en la violencia, en incluso los medios y las formas en las que se han cometido los crímenes que hemos visto en últimas fechas? Primero que nada, quisiera ofrecer una disculpa porque creo que en este tema hemos fallado como sociedad, no solamente gobierno, no solamente instituciones, no solamente organizaciones, sino como la sociedad completamente. Y también quisiera expresar que me causa mucho enojo, mucho dolor y hablar de este tipo de temas. Y bueno, ya metiéndonos a los datos, en días recientes se publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. A partir de ella podemos detectar la percepción sobre el nivel de inseguridad que existe en el país. Con respecto a un año, tenemos los resultados del 2019. Respecto a 2018, descendió menos de un punto porcentual. Sin embargo, la percepción que tienen las mujeres sobre la inseguridad va en aumento, sigue aumentando y es un dato que puede llamar la atención respecto al tema. Las ciudades más inseguras a la fecha son Puebla, Tapachula, Ecatepec, Uruapan, Fresnillo y Tlalnepantla de Vaz. También la encuesta busca conocer a las personas víctimas de violencia sexual y a partir del año 2019 se agregó este capítulo, por lo que ya podremos en el futuro considerarlo como un indicador. Y sin embargo, el dato que tenemos es que en México 3 de cada 10 mujeres sufren de algún tipo de violencia o acoso sexual, mientras que solamente 1 por cada 10 hombres. Entonces me parece que este tipo de información pues nos da un panorama general y una pequeña aproximación a la magnitud de este problema que la verdad no se le ha dado la atención. Estamos hablando de 10 feminicidios que se cometen al día. Si seguimos con esta cifra, al año vamos a tener alrededor de 3.600 feminicidios, lo cual es una cifra que no puede percibirse en magnitud. Y los datos que tenemos hasta el momento es que durante el año 2018 se cometieron 912 feminicidios y en 2019 1.006. Y vaya, este tema se le está saliendo de las manos a la sociedad y al gobierno, porque simplemente pues en Ciudad Juárez, el caso de Ciudad Juárez, aún no tenemos responsables y tantos años ya desde ese problema no se ha encontrado a responsable, no se ha investigado y bueno, pues seguiremos esperando también. Claro, sí, pues como mencionas, el incremento, si sigue de la misma manera, llegaría incluso pasando de 1,000 que fueron en el año anterior a 3,000, lo cual sería un incremento brutal y nunca antes visto en la historia de nuestro país. ¿Qué nos puedes decir de este incremento y de las cifras que nos comenta Dan? Bueno, precisamente, Mariana, fuera del aire estábamos teniendo una breve discusión acerca de este tema en general de la violencia de género, ¿no? Que bueno, afecta evidentemente a nivel mundial y es un problema global que afecta a cada una de las mujeres. Una vez que naces siendo mujer, está más que predicho que vas a sufrir algún tipo de desigualdad, de violencia, de discriminación en alguna de sus niveles. Sin embargo, a mí me interesa mucho hablar específicamente del caso de México, ya que más allá de esta crisis a nivel global, en México hay una crisis muy específica de violencia. Una violencia que evidentemente es un proceso que va en aumento y que en el momento en el que la sociedad y el gobierno no tienen una reacción para detener esta violencia, pues la consecuencia pues final es precisamente el feminicidio, que es lo que hoy en día pues nos preocupa más. Sin embargo, más allá de que este sea un problema global, es muy importante tener en cuenta que cada uno de los gobiernos, de cada uno de los países, es el responsable de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Y bueno, evidentemente el derecho a la vida es un
derecho humano, que es responsabilidad del gobierno pues asegurarlo. Sin embargo, es evidente que nuestro gobierno está rebasado, no está haciendo un diagnóstico ni un análisis adecuado acerca de este problema. Muchas veces hemos escuchado que en el discurso principalmente de nuestro presidente reduce este problema como a un problema aislado, habla de los feminicidios como si fueran eventos aislados, simplemente que si la descomposición social, que si la desigualdad, que si el aumento de los bienes, que si la concentración de la riqueza en una sola persona. Sin embargo, no están tomando en cuenta que este es un fenómeno social y es todo un proceso que inicia en los actos más discretos, en el discurso, en el criticar a una mujer, luego van aumentando de tono y desgraciadamente terminan en un feminicidio. Por lo que en mi opinión, además de que la sociedad totalmente tiene que cambiar, pero es evidente que tiene que iniciar en el gobierno. Y este gobierno ni siquiera se muestra interesado en el problema, es más, lo descalifica y, como él menciona, lo utiliza para desviar la atención, para criticar a la oposición. Incluso se ha politizado el problema, incluso se ha hablado de una derecha, de una izquierda, claro, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de la vida de un ser humano. Claro, sí, y bueno, retomando lo que menciona Brenda, hemos visto la postura del gobierno y en específico del presidente frente a este problema. Incluso en la semana pasada el presidente respondió a una periodista que lo cuestionaba sobre el tema durante la conferencia mañanera, Frida Guerrero. Ella le preguntaba y le pedía una solución al presidente, a lo que él respondió con un decálogo que posteriormente incluso fue publicado en la página de la Secretaría de Gobernación, por el secretario de Relaciones Exteriores también, en fin, una serie de funcionarios que siguieron dando difusión a este decálogo del presidente, que tenía pues ciertos lineamientos. No sé tú qué nos puedas comentar al respecto, tu opinión sobre este decálogo y la postura del presidente frente al problema. Me parece que este decálogo apela más a las buenas ideas que se debe tener respecto a las mujeres y no acciones concretas. Fue lo que le valió la crítica de diversas organizaciones e instituciones educativas, y la forma en que se reprodujo este decálogo a través de todas las cuentas oficiales del gobierno, pues me parece también que raya en lo absurdo, ¿no? Ahí creo que yo señalaría de responsable a Jesús Ramírez Cuellar, quien es responsable de la comunicación social del gobierno, a tratar de apagar con agua un problema de fuego. Pero entonces aquí creo que se reproduce este tipo de masculinidad tóxica por parte del presidente, ¿no? Hacer caso omiso, no brindarles atención. También la postura que tiene frente a las manifestaciones de colectivos feministas, en los que critica sus acciones violentas, cuando él es una persona que su historia lo dice, no es que yo lo invente, ha sido también partidario de este tipo de acciones. Recordemos en Tabasco con la toma de los pozos petroleros, las manifestaciones violentas a las que él acudía, y no puede descalificar. Creo que no tendría la calidad moral para descalificar este tipo de acciones de los colectivos feministas. Y reitero, es más importante la vida de las mujeres que cualquier monumento, claro, y cualquier aspecto material. También me llama la atención que la Universidad Iberoamericana publicó un decálogo con acciones concretas, y creo que son dos puntos principales: entender la violencia, diagnosticarla, de dónde viene, por qué se genera, toda esta serie de preguntas, y tener presente que México es un país multicultural. Entonces no podemos hacer un diagnóstico general, sino que tiene que hacer un diagnóstico segmentado por diversas regiones. En Oaxaca tenemos la parte de usos y costumbres, ¿no? ¿Qué tipo de diagnóstico podemos hacer? Desconozco si este tipo de comunidades mantengan esas acciones de masculinidad tóxica, de machismo, vaya, ¿no? Entonces realmente sí tiene su cierto grado de dificultad establecer un diagnóstico general. Tendría que ser muy particular. Muy bien, muchas gracias. Y pues vamos con la última pregunta. En el caso de la filtración de las fotografías del caso de Ingrid Escamilla, ¿cómo ven a los medios? ¿Cómo ven la postura que han tomado? ¿Y cómo han difundido toda esta información respecto al tema? Brenda. Pues de nuevo aquí surge pues este problema de, pues incluso que podría llamársele cultural,
esta cultura del machismo, esta cultura pues de lucrar con el sufrimiento de las víctimas y de revictimizar, y esto pues sí proviene precisamente de la ignorancia y de la falta de educación de, pues yo diría, la mayoría de los funcionarios en este gobierno, e incluso la sociedad, que pues al final son los que consumen este tipo de materiales de los medios de comunicación pues ponen allá afuera. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que es una cadena, ¿no? Es una cadena de actitudes machistas, de violencia incluso, porque empezó con el feminicida, después siguió con las autoridades que fotografiaron a esta mujer, continuó al vender o al entregar o regalar o lo que haya sido estas imágenes a los medios de comunicación las publican y la sociedad las consume. Incluso hubo una iniciativa en redes sociales en donde muchas mujeres pidieron que por favor se publicara una imagen de cualquier otra cosa que fuera con el nombre de Ingrid Escamilla para evitar que estas imágenes pues continuaran saliendo y seguir revictimizando a la víctima. Entonces, pues como podemos ver, es una cadena que inicia desde las autoridades, y si las autoridades no tienen una educación, no solo en aspectos de género, sino en cómo tratar la violencia, en cómo prevenirla, en cómo comunicarla, en cómo educar a la sociedad, evidentemente no va a haber ningún cambio. Precisamente en la conferencia del día de hoy, un periodista le sugería 3 acciones muy concretas al presidente que provenían de varios grupos feministas. Él decía educación de género para todos los funcionarios, y yo creo que es una cosa muy, muy importante y muy interesante que se tiene que hacer. Debería ser una prioridad para el gobierno el educar a todos sus funcionarios, no solamente a las autoridades ni a los funcionarios de seguridad, sino en todos los niveles del gobierno y en todas las dependencias del gobierno. Tendría que haber una educación muy importante en temas de género, en temas de violencia. Y bueno, empezando claro por el presidente, como mencionaba Dan, todos los discursos que da, todas las opiniones que da, que son muy pocas incluso acerca de los feminicidios o del feminismo o de la violencia de género. Incluso recordemos en estos 18, ¿cuántos meses lleva? Bueno, en este tiempo que lleva de gobierno el presidente, pues muy pocas veces ha hablado acerca de temas de género, acerca de la violencia de género, muy pocas veces ha puesto a su atención en estos temas. Y en estos últimos días que pues, los medios de comunicación y la sociedad en general han expresado más su desesperación y su enojo con respecto a este tema, pues lo hemos visto reaccionar incluso con algún grado de enojo. Ha hablado de que este tema se ha utilizado para manipular, para desprestigiar incluso a su gobierno, es decir, está más interesado de su imagen, de su persona, que pues la vida de estas personas que se están perdiendo. Y pues eso es preocupante, porque claro, si el presidente no está interesado en mejorar esta situación, pues es una cadena que no se va a ir rompiendo. Claro, sí, bueno, es importante la postura del gobierno, y también es importante la cadena que menciona nuestra especialista Brenda en los responsables que además de los medios de comunicación tuvieron una responsabilidad en esta filtración de las imágenes y de la información sobre el caso. La misma pregunta para ti, ¿qué nos puedes comentar sobre el tratamiento que le han dado estos medios de comunicación al tema? Sí, nos tocó vivir en tiempos en que las características son los likes, ¿no? Compartir contenido y los clics. Entonces hay que entender a los medios como empresas que lucran con la información, que lucran con los contenidos, ¿no? Pero desde mi perspectiva, al exhibir de esta forma a las víctimas, también son cómplices, claro, del delito que se comete. Violan leyes, ¿no? Específicamente hay 3 leyes que violan: la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la ley contra la discriminación y la ley de medios. Todas ellas prevén este tipo de situaciones, que debe de manejarse con cuidado la identidad y la dignidad de las víctimas. Creo que un parámetro fundamental es la protección de estos aspectos las víctimas, y deberían existir una serie de normas que lleven a los medios, que obliguen a los medios a no difundir este tipo de imágenes, ¿no? Porque como sociedad este tipo de imágenes diariamente normalizan la violencia. Claro. Nos pasó en el sexenio de Calderón,
que la nota del día, diaria, era la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Cuerpos destazados, conflictos casi de carácter bélico. Entonces me parece que también ahí se debe apelar un poco a la sensibilización de los medios, claro, y entender que este problema pues, no es un problema de unos contra otros, es de buenos contra malos, y si todos como sociedad no ponemos nuestro granito de arena para cooperar a que se erradique este problema, pues estamos muy lejos de conformarnos como sociedad entonces. Y coincido con Brenda en el punto que necesita una estrategia integral desde el gobierno, desde las instituciones, organizaciones y la sociedad civil que nos permita ir atenuando o comenzar al menos con la resolución de este problema. Claro, muchísimas gracias. Yo creo que también es muy importante lo que nos comenta Dan. Justo en esta ley contra la violencia hacia la mujer, justamente viene estipulado este tipo de conductas como el difundir o publicidad que aumente o dé pie a que la violencia de género se reproduzca o se normalice este tipo de violencia de género o conductas violentas. Entonces yo creo que puede haber una responsabilidad incluso penal para estos medios que difundieron estas imágenes, y pues yo creo que será un tema que en estos días vamos a estar siguiendo y enterándonos de cómo se le da el tratamiento por parte del gobierno. Entonces, pues les agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy. Gracias Brenda y gracias Dan. Un placer. Resulta muy enriquecedor tener estos espacios para poder debatir estos temas, y pues los esperamos en la siguiente emisión, el siguiente miércoles por la tarde. Nos pueden seguir por aquí en este mismo canal y en nuestra página de noticias. No se olviden de consultarla en www.veamedia.com.mx. Muchas gracias y hasta la próxima.